Antonio Álvarez, soy el coordinador de temas culturales del Bicentenario de la Constitución del 12. Y bueno, Alicia Capiani, también compañera mía, y me toca dar una vuelta por Cádiz. Vamos a ver, seguro que hay gente de Cádiz. ¿Hay gente de Cádiz? Entonces explica el monumento, por favor. Bueno, vamos a hacer un paseo tranquilo y relajado, no pienso daros demasiada castaña, evidentemente, pero bueno, explicaros una cosa, pero claro, que se fue y que solo queda en los papeles, la Constitución y en algunos monumentos que sí tenemos la suerte de que aquí está reflejado buena parte de lo que podríamos explicar ahora. El modelo oficialista del arte que aquí se expresa ciertamente responde a un momento histórico como es el centenario, típico de este tipo de actos, quizá un poquito alejado de lo que es nuestro gusto actual artístico. Y entonces por eso puede influir en que sea el gran desconocido. Pero fijaros lo que tenemos alrededor, el mundo de los cruceros constituye lo que en principio iba a ser esto, la puerta al mar. Y entonces os tengo que situar dónde estamos históricamente. Ahora estamos en una plaza, en una serie de edificios, pero en el siglo XVIII esto era una playa, estamos en una playa. Se construye, se ganan terreno al mar, se construye el barrio San Carlos, se construye incluso la muralla y por en medio prácticamente de la plaza estaba la muralla de Cádiz. La muralla de Cádiz, si observáis a la derecha, aquel edificio blanco que se ve con una gran puerta es el corte de la muralla de la defensa de las fortificaciones gaditanas que rodean, como sabéis, toda la ciudad. Estas fortificaciones, si tenían un gran sentido de cara al mar-océano, típico de este tipo de actos, quizá un poquito alejado de lo que es nuestro gusto actual artístico. Y entonces por eso puede influir en que sea el gran desconocido. Pero fijaros lo que tenemos alrededor, el mundo de los cruceros constituye lo que en principio iba a ser esto, la puerta al mar. Y entonces os tengo que situar dónde estamos históricamente. Ahora estamos en una plaza, en una serie de edificios, pero en el siglo XVIII esto era una playa, estamos en una playa. Se construye, se ganan terreno al mar, se construye el barrio San Carlos, se construye incluso la muralla y por en medio prácticamente de la plaza estaba la muralla de Cádiz. La muralla de Cádiz, si observáis a la derecha, aquel edificio blanco que se ve con una gran puerta es el corte de la muralla de la defensa de las fortificaciones gaditanas que rodean, como sabéis, toda la ciudad. Estas fortificaciones, si tenían un gran sentido de cara al mar-océano, si a esta isla le sumamos una fuerte fortificación, una fortificación defensiva, no simbólica, sino monumental, provocaba dificultad de comercio con el puerto y producía una situación de agobio. Durante decenios fue uno de los atractivos populares fue conquistar la demolición de la muralla. Y a partir de 1907 las murallas empiezan a disminuir en todo este frente. Eso ahora mismo es un disparate histórico, pero en aquel momento fue una aspiración popular que se consiguió. Y la parte positiva del asunto es que consiguió un borde urbano que asomaba al mar. Que lo tenemos detrás del monumento, todo el borde de cornisa de la ciudad, por todo Canalejas. Luego se empezaron a construir edificaciones mucho más grandes que destrozaron el nivel de cornisa, pero era una ciudad uniforme, equilibrada a nivel de cornisa y que asomaba al mar. Y en este espacio rellenado, en el centenario, se planteó la necesidad de construir un monumento importante que simbolizara la importancia que tuvo la Constitución y la importancia que tuvo la ciudad de Cádiz en este evento histórico para tantos países, para España y los países latinoamericanos, etc. Y era evidentemente la puerta al mar,
era un abrazo que encierra el hemiciclo de los parlamentos, con las gradas, como veis, donde se sentaban los diputados, pero realmente era simbólicamente la acogida del pueblo de Cádiz al mar. Evidentemente, jamás pensaron los diseñadores que aquí íbamos a tener estos edificios que nos rodean. Es decir, la idea básica de los diseñadores fue que esto fuera la gran atalaya que asomaba al mar y que todos los barcos que llegaran a Cádiz vieran el abrazo del hemiciclo y de la libertad y del edificio. Ahora prácticamente no se ve, entre otras cosas, por nuestra oficina, ¿verdad? Bueno, pues históricamente ha producido así, pero que sepáis que el concurso por 6.000 euros de ahora, por 1 millón de pesetas, que ganaron Modesto López Otero y Aniceto Mariñas era el escultor, hicieron este monumento muy simbólico, cargado de simbolismo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos un hemiciclo con las gradas de los diputados y vemos un cuerpo central, el deseado. Ya sabéis que históricamente luego no fue precisamente un modelo de... Pero en fin, en aquel momento era el deseado. Y está vacío su sillón. En la parte de abajo había una placa de Argüelles que ha desaparecido, no sé si por robo o porque la estarán arreglando, pero ahí debajo, en la parte más baja, está Argüelles. Argüelles hizo el preámbulo de la Constitución, fue presidente de las Cortes y se ha simbolizado mucho en Argüelles, en Cádiz, el espíritu constitucional. Evidentemente hubo diputados como Mejía, como Miranda, tantos otros que... Pero Argüelles aquí en Cádiz es muy especial. Encima del sillón del rey está el escudo de España, la Constitución, y la matrona que simboliza la Constitución, España. Tiene la espada y tiene la ley, la Constitución en su mano derecha. Y por encima, como digo, el pináculo con la Constitución abierta en todo lo alto. Esto era el gran faro que quería el diseñador, que se viera desde la bahía al entrar el barco. ¿Por qué? Porque históricamente, hasta la llegada del tren, a Cádiz se accedía por mar. Se construye el arrecife es la carretera que va al actual San Fernando, muy tardíamente. Las comunicaciones comerciales de todo tipo eran por mar. El pueblo de Cádiz iba, incluso el tren en principio llegaba al Trocadero, a Puerto Real, y los viajeros se pasaban a Cádiz en barco. Es decir, el mar y Cádiz es una constante histórica, y buena parte de la historia de España, con perdón, se explica por Cádiz y por su relación con el mar, desde época fenicia, romana, la relación con América, etcétera, etcétera. Bueno, pues este brazo abierto al mar se enfrenta en dos mundos distintos, la paz y la guerra. A la izquierda tenemos la paz, los símbolos relacionados con la paz, y a la derecha tenemos los símbolos relacionados con la guerra. En aquel momento la guerra no entendida como algo negativo, sino como la guerra que se enfrentaba el pueblo español, se enfrentaba a la invasión francesa. Por tanto, como elemento, de alguna manera, de regeneración del espíritu patrio. Y a la derecha tenemos esta serie alegórica en bronce que figura el pueblo de Cádiz que se dirige hacia la guerra. Y hay una serie de personajes, en actitudes muy típicas de este tipo de arte, desde el que toca el tambor, el caballero que va a caballo, el pueblo de Cádiz ya de una manera más informal vestida, y en el extremo el cañón, fijaros el cañón, defensor de Cádiz, y Marte con la victoria alada, símbolo universal de la guerra. Y debajo, en el friso, por decirlo de alguna manera, que va desde la estatua a la parte central, tenemos un momento histórico fundamental en el asedio y en todo este proceso histórico, que es cuando la ciudad de Cádiz, fiel a los principios que ha jurado, no reconoce otro rey que al señor don Fernando VII. Los emisarios del mariscal Soult, por cierto, emisarios que eran españoles, se dirigieron al Ayuntamiento de Cádiz en demanda de la rendición de la ciudad al rey José Bonaparte.
Yo he sido director del Museo de Cádiz y haciendo excavaciones en el Museo de Cádiz encontré uno de los pasquines en la que el ayuntamiento edita la respuesta. Es un documento que está en el museo actualmente y es un documento precioso, histórico, en lenguaje muy decimonónico, y en la que explica todo el proceso, que llegó el emisario, que llegó el barco, se reunieron el ayuntamiento, y es un lenguaje, hay que meterse en el momento histórico. Estamos en un momento histórico, tenemos que defender la patria, y en ese pasquín pone: la ciudad de Cádiz no reconoce otro rey que el señor Fernando VII. Este es el momento en el que se comunica la decisión al pueblo, que aclama la decisión del ayuntamiento y se prepara al asedio y a la posible muerte y guerra. Ya sabéis que todo el pueblo de Cádiz se lanza a esa historia. Y a la izquierda tenemos la paz. Están enfrentadas la paz y la guerra, pero todas miran hacia el mismo objetivo, ¿eh? Después del hemiciclo, todas van hacia el mismo objetivo. La paz es la agricultura. Este grupo escultórico de la izquierda es el carro de la diosa Ceres. Es la abundancia. De hecho, la abundancia de la tierra, la agricultura era tan fundamental en estos momentos de desarrollo constitucional, como sabéis, el fin de la ley de señorío, etcétera, etcétera, que acaba con el antiguo régimen en una cosa tan fundamental en ese momento como era la producción agrícola. Ceres, la diosa de la abundancia, y la matrona dando de mamar a su hijo como símbolo de la fecundidad de la tierra, de la vida que renace tras la guerra. Aquí tenemos la paz con la cruz, es una matrona, sin más referencia. Y el otro friso es el momento histórico también solemne donde el secretario de las Cortes, perdonadme pero los nombres se me van, creo que el presidente era Teruel en aquel momento, el secretario de las Cortes invita a los diputados, hay ahí retratos de Argüelles, de Torero, de Mejías, etcétera, invita a los diputados a firmar ante el Evangelio la Constitución del 12. Por tanto, dos momentos históricos fundamentales para la historia de Cádiz y para la historia de España. La negación a rendirse ante el francés y, por otra parte, el resultado final de su trabajo. Bueno, no fue final, pero el resultado esencial de su trabajo, que fue la proclamación de Cádiz. Este es el monumento a las Cortes. Entonces, vamos a pasar por detrás y nos vamos a poner en aquella esquina donde están las palmeras y os explico un poquito del urbanismo gaditano, de lo que representa aquel edificio y de lo que es la casa típica gaditana relacionada. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos dos cuestiones claves. Por una parte, una ciudad que acoge, y por otra parte, la soberanía nacional que nos viene. Por una parte, los diputados que nos vienen de todas partes, es donde se establece las Cortes y la Constitución, es una gente que nos viene de fuera, y por otra parte una ciudad extremadamente singular y peculiar en ese momento histórico. Yo soy de la opinión de que sin ese clima, sin ese tipo tan especial de ciudad, la Constitución de las Cortes del 12 no hubiera salido como salió. Es una ciudad liberal, es una ciudad tolerante, es una ciudad culta, es una ciudad respetuosa, es una ciudad urbanísticamente impecable, donde uno de los edificios principales de la ciudad, que es la antigua aduana, tiene la misma línea de cornisa que el resto de las casas. Eso no se ve en ninguna parte. Uno de los edificios emblemáticos oficiales de la ciudad tiene la misma altura de cornisa. Y si os vais a la calle del Rosario, la iglesia del Rosario, donde está la Santa Cueva, que os invito a ver, es uno de las joyitas que tiene la ciudad. La propia iglesia tiene la altura de la cornisa de las casas laterales. Por tanto, aquí hay una ordenación urbanística impecable, no ya solo neoclásica, sino en el periodo barroco. Es una ciudad tolerante, donde había prensa de todo tipo, donde había tertulias literarias, políticas, teatros en francés, un ambiente de tal calidad, de tolerancia y de cosmopolitismo, que permitió que un nuevo mundo se expresara en unos textos constitucionales. Bueno,
otro rollo. Nos vamos a aquella esquina. Puerto Rico, etc. Bueno, pues aquí estamos con... La vegetación es abundante, pero en fin, queda más bonito. Detrás de esta vegetación está el edificio de la aduana de José Caballero, que se termina de edificar en 1700. La calcarenita biogénica, perdonadme la pedantería cultista, pero es que la he tenido que trabajar mucho porque yo de formación soy arqueólogo. Esta piedra es absolutamente deleznable, por tanto es una tragedia porque es muy fácil de trabajar, es muy fácil de tallar, pero el viento y el agua se la llevan por delante y es una tragedia para Cádiz que todo esté construido en piedra ostionera porque tiene incluido restos de moluscos como los ostiones. Bueno, pues la parte de arriba son tres, una planta baja y dos plantas más, están ahora pintadas de rosa porque se ha pintado de rosa. En el periodo neoclásico todo se pinta de blanco. En 1812 Cádiz era blanca, hasta tal punto que os voy a explicar que destrozan toda la... Hombre, lo voy a explicar más tarde, pero lo veis desde aquí muy bien. ¿Veis aquellas torres? Aquellas torres tienen una decoración, el almagra roja. La ciudad barroca de Cádiz era así, entera, con esa decoración tan rica en rojo al almagra. Estáis viendo una de las torres, que es uno de los elementos característicos del urbanismo gaditano. Por encima del caserío, que como sabéis tiene una rigurosísima urbanística, era muy perseguido, la gente que se pasaba, estaban las grandes torres que... Saber con 12 horas de antelación cuándo estaba llegando la flota de India para correr a toda prisa, porque este elemento no existía en la época, como sabéis. Y solo cuando se vislumbraba la flota de India en lo más alto del horizonte se corría a preparar toda esa serie de cuestiones relacionadas con el comercio, desde la consignataría de los buques, los fletes, preparar todo lo que para acoger la flota. Bueno, pues es muy típico del urbanismo gaditano las grandes torres donde el vigía estaba al acecho no solo de la flota de India, sino de los asedios enemigos. Aquí Cádiz es asaltada y quemada y destrozada en 1596, tuvo varios asaltos después, donde ya las fortificaciones y una mejor defensa consiguen parar el asedio inglés. Y es una constante histórica la relación visual a través de las torres con... Pero era una ciudad pintada. Bueno, pues esto estaba pintado de blanco. El neoclásico pinta de blanco prácticamente todo el edificio. Creo que aquello se salvó porque estaba muy alto, creo yo. Bueno, pues aquí tenemos en esta esquina un palacete, prácticamente como veis la cornisa es igual, no es exactamente igual siempre, pero siempre hay un respeto a la cornisa que marcaba la normativa. Bueno, pues tenéis la casa típica del comerciante gaditano medio. Estaban los grandes palacios de los grandes comerciantes que responden a características palaciegas. Luego estaba la casa de vecinos, muy al interior de la ciudad, que siguen actualmente como casa de vecinos. Pero estaba el comerciante medio de cierto nivel económico. Ya sabéis que aquí estaba todos los lenguajes de Europa, sobre todo italianos, franceses, ingleses, portugueses y españoles. Pues el comerciante gaditano tenía su propio negocio en su propia casa. Los acuerdos comerciales se realizaban en la calle Nueva, al fondo de aquí, muy cerca ya del ayuntamiento, y los acuerdos y la relación política se realizaba en la calle Ancha, que luego veremos. Y este es un comerciante, además no sé ni el nombre, me da igual, pero es típico. Tenemos en planta baja los almacenes, donde se almacenaba el género que llegaba, normalmente de América. Entonces toda la planta de abajo
la puerta da siempre a un patio donde la escalera está al fondo para permitir que alrededor del patio se almacenaran todos los productos. Tenemos después de la planta baja el escritorio, que es el entresuelo. Como veis, el balcón principal tiene debajo un escritorio que normalmente tiene una altura muy escasa. Ahí estaba la oficina, las oficinas del comerciante. Mi suegro, que vive todavía, tiene 90 años, era consignatario de buques, restos del antiguo esplendor gaditano. Y todas las mañanas lo recuerdo cuando se iba a trabajar, Maruja, que era mi suegra, me voy al escritorio. Incluso se ha mantenido en pleno siglo XX la denominación de escritorio para indicar lo que era una oficina de un comerciante. Encima del escritorio, que es el entresuelo, está la planta noble, aquí clarísima, que tiene los frontones arriba. Ahí vive el comerciante con su familia. Normalmente una casa muy rica en muebles, pero muy sobria. El comerciante gaditano se distinguió siempre por su finura y su elegancia. Aquí no hay el barroco hortera del nuevo rico. Aquí la gente sabía lo que hacía y sabía lo que era un mueble de caoba. Y es una ciudad llena de casas con un mobiliario exquisito, especialmente en caoba, que luego se ha ido vendiendo todo, pero todavía hay muchas casas gaditanas que tienen unos excelentes mobiliarios en caoba. Y ahí vivía el noble, como digo, muy sobrio, muy elegante, muy bien, pero sin grandes despilfarros y sin grandes lujos. Y ahí se producían las tertulias. En esa casa creo que fue donde nació y vivió Salvador Viniegra. Salvador Viniegra, por cierto, tío de mi mujer también, en mi familia está todo el mundo. Fue un gran pintor y es un ejemplo típico de lo que es el gaditano culto, un gran pintor relacionado con una gran familia de músicos. Entonces todas las mujeres, se dedicaban a la música, el comerciante al comercio, era la época. Se tocaba el piano, la bisabuela de mi mujer tocaba el arpa, entonces se producían tertulias literarias, culturales y políticas, todo en uno, y los diferentes diputados que vienen a esta ciudad se encuentran una ciudad que no era un erial cultural, sino que era lo más culto y tolerante de España, un ambiente absolutamente único. Bueno, pues encima de la planta principal estaba la planta de servicio, donde vivían el servicio, y luego ya había otras dependencias como lavaderos, etc. Todo eso estaba en la planta arriba. Ese palacete, que viniendo para acá es uno de tantos, lo he visto y he dicho, mira, este es un ejemplo típico en el punto típico. Y luego, como veis, la ciudad respeta la cornisa, es una ciudad en ángulos rectos que se cortan de pronto con una calle que es totalmente voluntario. Con eso evita las grandes corrientes de aire, porque aquí estamos en la ciudad de los vientos, la madre que parió el levante y la madre que parió el poniente. Y el corte del urbanismo hecho a propósito impedía que estos fueran tubos imposibles de habitar. Era una ciudad alcantarillada y pavimentada en 1812 y en 1805 y en 1775. Aquí había venido la casa de contratación desde Sevilla. Eso provocó un auge urbanístico sin precedentes. Tened en cuenta que Cádiz tenía en 1600 tenía 5.000 habitantes, que en 1700 tenía 20.000 y que en 1812 andaba ya por los 100.000. En aquella época, como sabéis, y se ha mantenido, porque no tenemos mucho más, es lo que hay. Tampoco da para más. Aquí tenemos también un ejemplo típico del urbanismo, donde ya las torres miradores no es tanto una función, sino un recurso arquitectónico, como veis clarísimamente aquí. Esta casa ya es neoclásica, de principio del 19, ya la relación con la flota de India había desaparecido, no tenía utilidad funcional, pero sí mantienen como recurso arquitectónico, son 5 casas independientes, pero que se desarrollan arquitectónicamente en una unidad.
y de alguna manera también mantiene la división. Como veis, la planta arriba siempre es la más pobre y la más popular. Nos vamos a ir allí, yo descanso de hablar y nos vamos a la plaza de Argüelles. Os suena, ¿verdad? Argüelles. Soy constitucionalista, Dios mío, qué susto, yo hablando de constitución experto. Bueno. Profesor, una duda que tengo, ¿el actual edificio de Diputación no fue antiguamente Palacio de la Regencia? Sí, también fue. Era ahí la residencia de Fernando VII cuando venía, vale, que como ha dicho lo de bueno, edificio aduanero, digo... Sí, fue primitivamente el edificio de la Diputación actual fue la aduana, pero también estuvo Fernando VII. Hay una cosa que yo no me atrevo a decir, pero lo digo como anécdota posible o leyenda, ¿no? No sé. Se dice Fernando VII cuando estuvo aquí en el trienio constitucional, que estuvo más o menos prisionero, se subía a la azotea y mandaba mensaje a la flota, a la flota que lo iba a librar, al ejército que lo iba a liberar, no sé si a través de cometa o alguna historia. Yo las cuestiones esas... No, la historia es que Cádiz se ha ido ganando terreno, entonces el mar estaba ahí mismo. Sí, el mar estaba ahí mismo, pero Fernando VII desde la azotea se intentaba comunicar, según la leyenda, con los que lo querían liberar. No me atrevo mucho, lo darlo como cuestión más bien de leyenda. Pero ahí estuvo la regencia, ahí estuvo Fernando VII prisionero, pero eso era la aduana, Como otro edificio fundamental de Cádiz es el Consulado de India, que ahí tenemos el escudo. Ese es el escudo del Consulado de India gaditano, que luego está relacionado con miles de cosas. Hasta sabéis que bueno, aparece en la moneda borbónica, en el típico real de A8, y que luego da lugar al símbolo del dólar. Es que esto nace aquí. Son los dos mundos que se abrazan y la columna de Hércules, que es puro Cádiz. Esto es Cádiz. Bueno, pues el Consulado de Indias fue también otro de los elementos clave. Esta placa está dedicada a Francisco Miranda, creo que era venezolano, uno de los grandes diputados que queremos revalorizar en este bicentenario, hombre, porque no solo fueron Argüelles y Mejía, sino hubo otra gente muy importante, el Power mismo de Puerto Rico. Imaginaros una ciudad que ya de por sí estaba súper poblada, una ciudad rica, comercial, que estaba a tope, que se le viene encima un aluvión de personas provenientes de la huida y de la propia llamada Cortes. Es decir, entre 1810 y 1813 hubo una enorme superpoblación en Cádiz. Entonces el propio ayuntamiento invita a los ciudadanos a acoger, bueno, y ellos mismos vieron el negocio. Esta casa, la Casa de las Cuatro Torres, fue una casa donde mucha gente vivió alquilada, porque gran parte de Cádiz alquila, creo que a precios bastante prohibitivos, los espacios que tenían. En esta plaza hay también, aparte de que aquí vivió Francisco Miranda, un poquito más para allá vivió Argüelles y Toreno, está la plaquita, ahora la veremos al pasar. Es decir, es una zona donde está, fijaros, también hay el monumento a las Cortes. Estamos aquí en el centro casi constitucional del tema. Los otros puntos son la Plaza San Antonio, el Carmen, donde se hizo el Te Deum, la iglesia del Carmen, y el oratorio San Felipe Neri, donde se desarrollaron las Cortes y que lamentablemente no podemos ver porque está en obras. Bueno, pues en esta plaza, ¿conocéis el asunto del general Solano? No. Hay un momento histórico importante que es en los periodos además más revolucionarios, cuando está todo que no sabe cómo va a terminar. Tras el 2 de mayo en Madrid hay un periodo muy convulso, donde las distintas poblaciones se tuvieron que acomodar a una situación cada vez más cambiante. Y en algunos momentos yo me pongo en el pellejo del general Solano, gobernador de Cádiz,
y la situación, bueno, tuvo que decidir por quién estaba, por el gobierno legítimo, o queramos o no, o por algo que todavía era la rebeldía en organización, la rebeldía ante el francés. Hubo un momento difícil para muchas ciudades y para muchas personas. Bueno, pues el general Solano, el jefe de Cádiz, como digo, ante la indecisión, ante la flota francesa que estaba en la bahía de Rosilly, el pueblo exigía que se fuera por ello, él tuvo un momento de indecisión. Yo tengo muy claro que estaba ya por la labor de ponerse también frente al francés, pero de alguna manera el pueblo lo entendió y lo sacaron de su casa, creo que una de estas dos, pero desde luego aquí en esta plaza, lo sacaron violentamente las turbas y lo llevaban a justiciar, cuando un amigo personal suyo le clavó la espada para ahorrarle la humillación del hecho. Bueno, pues esto es un hecho histórico. Fue aquí, estamos en plena ebullición del proceso revolucionario que dio lugar luego ya luego se asentaron las cosas, las juntas locales, etcétera. Pero en aquel momento de indecisión estaba Rosilly con su flota francesa ahí. Fijaros que 7 años antes era al contrario, ¿eh? La flota francesa era la aliada, Villeneuve salió con Gravina y todos sus hombres a enfrentarse en Trafalgar. Yo soy un poquito más especialista en ese tema de Trafalgar. Y ahora nos vamos a asomar a la Alameda para que os cuente un solo detallito de Trafalgar, que fue 7 años antes. En 7 años antes se produjo un cambio radical de todas las alianzas, ¿eh? Y los que eran antes amigos eran enemigos, y los que eran enemigos, entonces la flota inglesa que estaba asediándonos, de pronto eran los aliados que mantuvieron el comercio y las posibilidades de que este pueblo gaditano se alimentara. Fijaros la contradicción. La flota que nos asediaba y que impedía el comercio fue luego la que nos permitió vivir a los gaditanos. En este periodo tan convulso, el pobre general Solano o no estuvo a la altura o no supo expresarse. El hecho es que lo liquidaron. ¿Ok? Bueno, pues un poquito más para allá está la plaquita de Argüelles, donde vivió Argüelles, donde vivió Muñoz Toreno. Aquí vivió Paco Miranda. Paco Miranda parece que... Francisco Miranda, le he dicho Paco Miranda, parece que es cuñado mío. Y toda esta zona, este barrio era un barrio nuevo, por tanto había más posibilidades de alquileres, y toda esta zona se llenó de diputados que vivían aquí y de la personal que venía con los diputados, claro. Bueno, nos vamos a asomar a la Alameda y os cuento un poquito de Trafalgar y del Te Deum. Ya estaría deseando un cafelito. Bueno, Cádiz y el mar, como os decía al principio, es una constante histórica. 7 años antes de la Constitución del 12 y 5 años antes y 3 años antes, el 2 de mayo en Madrid, el 2 de mayo de 1808 se produce la rebelión ante la historia de Bayona y José Bonaparte y todo esto. 3 años antes era el mundo al revés. Entonces, como digo, los aliados eran enemigos y los enemigos aliados. En 1805, el 21 de octubre, creo recordar, se produjo uno de los grandes acontecimientos para la historia de España, no tanto para la lucha contra Napoleón, sino sí para la historia de España, porque marca definitivamente el fin del poderío naval español. Uno de los momentos donde yo me he sentido más orgulloso de ser español, yo soy español, no soy patriotero ni nada así, creo que hay que poner las cosas en su justo término, pero hubo un momento en mi vida en el que yo me he sentido orgulloso
con naturalidad ese español, y fue cuando visité el Real Observatorio de la Marina de San Fernando. El Real Observatorio de la Marina de San Fernando es una joya también desconocida. Es una institución que nace en pleno proceso de desarrollo cultural y científico de mitad del siglo XVIII por el gran Jorge Juan, que es el que forma el observatorio. Es un observatorio astronómico que hace la hora de España la fija el observatorio. Es un mundo donde las expediciones científicas como Malaspina salen de aquí, que van por todo el continente sudamericano, que bordean Sudamérica entera. Es un mundo tan distinto, tan culto y de un nivel científico tan alto que tenemos de alguna manera que reivindicar con toda naturalidad. Y en ese mundo de gran desarrollo naval, aún en 1805 había grandes hombres, grandes marinos españoles, que no fueron capaces de, vamos a ver, que obedecieron órdenes. Estamos hablando de Gravina, de Alcalá Galiano, etcétera, etcétera. Grandes hombres, inteligentes, valerosos, y que fueron sabiéndolo a una muerte segura. El 21 de octubre de 1805 sale la flota franco-española al mando de un inepto, Villeneuve, donde Gravina había intentado el día antes que entrara en razón, y salen a la mar a enfrentarse con la flota de Nelson. El pueblo de Cádiz, aquí, en toda esta barandilla, se asomó en silencio, dicen las crónicas, en completo silencio, viendo pasar por aquí la flota franco-española que salía del saco de la bahía y que iba al encuentro de Nelson. Nelson, gran estratega, a la altura de Trafalgar, a unas 10 millas hacia el interior del mar, lanza una cuña contra la flota franco-española que bordeaba la costa. Al ver la cuña que iba en línea recta contra la flota franco-española, Alcalá Galiano sabe que no hay solución y escribe allí uno de los documentos más estremecedores que tiene la historia de España, que es el testamento manuscrito de Alcalá Galiano, que está en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz y que tuvimos la suerte de exponer en el Museo de Cádiz. En la mar Océana, a tantas millas de la costa y a la vista de la flota inglesa, declaro que todos mis bienes sean cedidos a mi mujer, etcétera, etcétera, a la que le expreso especial cariño, etcétera, etcétera. Es un documento estremecedor cuando ve la maniobra de Nelson y comprende que no tiene salida. Por otra parte, hay que admitir la valentía de un Nelson que se dirige en línea recta hacia todo el fuego de la flota franco-española, y durante más de media hora no puede disparar, excepto el cañoncito de proa, porque los cañones, como sabéis, estaban a los lados. Se dirige directo como una flecha, pero aguantó durante media hora los disparos de toda la flota franco-española. También hay que tenerlo con perdón la expresión. Bueno, pues el momento histórico de 1805 se produjo aquí, a la vista de todo el pueblo de Cádiz, que asistía a un velatorio. Y era todo el mundo consciente. Bueno, unos años más tarde está la flota de Rossigny francesa refugiada en el saco de la bahía, porque no había muelle entonces, los barcos anclaban en medio de la bahía hacia la zona de Puntales, y la flota inglesa estaba aquí asediándonos. Se produce el cambio revolucionario y es la flota inglesa la que permite que el comercio marino de Cádiz siga funcionando y da lugar a la paradoja tremenda de que la ciudad asediada, Cádiz, tenía toda la fuente de alimentación precisas y los asediadores, el ejército francés, moríase de hambre. Es curioso, esa es la historia. Bueno, pues me remonto 7 años más tarde, al 19 de marzo de 1812, y la Constitución ya promulgada y firmada en el oratorio de San Felipe Neri, los diputados y todo el pueblo de Cádiz y todas las autoridades asisten al Te Deum en aquella iglesia que se ve tras la vegetación,
¿eh? Es un ejemplo típico de iglesia barroca. En la iglesia del Carmen es una iglesia barroca muy típica, muy relacionada con el mundo andaluz, con el mundo de Sevilla, pero también es un modelo también que se transmite a Latinoamérica, y muchas iglesias barrocas de Latinoamérica tienen la misma estructura. Bueno, pues la iglesia del Carmen se hace el Gran Te Deum, que lo vamos a repetir. Este está llamando, perdón. No sé quién es. Bueno, pues ese Te Deum se hace en el Carmen. ¿Y por qué se hace en el Carmen? Bueno, porque era una iglesia muy bonita, seguro, porque se veía el mar también, pero por una razón más prosaica, porque los cañones franceses no llegaban allí y querían tener la fiesta en paz. Por eso se va a las Cortes al oratorio de San Felipe Neri, porque no entraban en radiación. En San Fernando, en la isla, eran carne de cañón, y en el Carmen no llegaban las bombas. En todas las casas gaditanas había aficionados de última hora en compases y en cálculo de radiación de las bombas que se tiraban desde el Trocadero, desde el fuerte de San Luis y el fuerte del Trocadero. En la zona de Matagorda, donde está el actual astillero, donde se conservan aún los restos, la ruina del fuerte de San Luis, tenía enfrente el fuerte de Puntales, en la zona española. Se sacudían literalmente todo el día el fuerte de Puntales al fuerte de los Trocaderos y viceversa, y desde los grandes morteros, no me acuerdo el nombre del mortero, es un nombre francés, pero no me acuerdo. Sí, exactamente, aquí hay un experto, que siga. Bueno, pues disparaban cada vez más con más certeza. De hecho, algunas bombas ya caían incluso en la Plaza del Mentidero, pero no llegaban a la zona exterior de la ciudad. Por eso se hizo el Te Deum ahí. Bueno, pues ya sabéis que eso fue un continuo querer y no poder del ejército francés. Además, los morteros, si hay algún experto, saben que en cuanto se usa, disminuye la longitud de acceso. Y bueno, la verdad es que sí hubo cierto pánico en la ciudad, aunque los dichos populares cantan aquello de con la bomba que tiran los fanfarrones. La verdad es que sí había preocupación, como dice Pérez Reverte en su libro, que eso es real. Los vigías, las torres vigías, servían para ver el destello de la bomba que salía en el Tocadero, y había quizá un minuto para avisar a base de campana para que el pueblo se refugiara en los sótanos. Aburrimiento estoy dando, ¿no? Bueno, pues ya, si os parece, en la iglesia del Carmen la visitáis, es una iglesia, tampoco hay que explicar más, allí fue el Te Deum. Nos vamos a acercar por la calle de San José, vamos a ver la calle ancha y la plaza de San Antonio, el oratorio está en obras. Y bueno, y ya nos vamos cada uno a nuestra casa. Quedamos en la esquina de la calle ancha con San José. Soy gatita puro. Bueno, pues la plaza de San Antonio y la plaza de San Juan de Dios eran los dos grandes espacios abiertos que tenía la ciudad. Una ciudad que se pelea por cada metro cuadrado y que supo organizarse adecuadamente. Donde ya sabéis que en el 17, cuando crece la ciudad, y la expansión del 17 y 18 se hace organizadamente. Fijaros este punto que tiene la calle Buenos Aires, la calle de la Torre, la calle ancha. Fijaros, esta es la calle ancha. Y vamos, tampoco es una autovía. Pero os podéis imaginar, las calles tan estrechas porque evidentemente el espacio es limitado, pero las calles no es el resultado que queda tras construir, como en tantas ciudades como la propia Sevilla, el casco histórico de Sevilla, sino la calle es lo que queda organizadamente para que el público pase. Y bueno, por ejemplo, veis al fondo de la calle ancha lo que os digo del corte del viento, porque de allí viene el Levante, que es nuestro martirio, y la organización estructurada. Fijaros esta plaza, la maravilla de la altura en cornisa. Bueno, pues ese añadido, si os fijáis, es una cornisa que llega hasta su límite, y en siglo XX pues harían ese ático horrible. Pero si os fijáis, los edificios más nobles aguantan el tipo y tienen la misma cornisa que el resto de las casas más populares. Esto indica un orden y un concierto.
Bueno, pues aquí se celebró el acontecimiento magno, llovía a cántaros, el 19 de marzo del 2012. Toquemos madera para que no llueva porque haremos cosas en la calle, claro. Pero el 19 de marzo del 2012 pues puede llover también. En aquel momento estaba cayendo las del Beri, como se dice en Cádiz. Y claro, el público, hay una idea, tampoco fue tan entusiasta la cosa, pero vamos, había muchos follones. Salen de la iglesia del oratorio, se dirigen al Te Deum, se celebra aquí, y ya son los acontecimientos finales de la Constitución, porque las Cortes continuaron, creo recordar, hasta agosto del 13, ese dato no lo tengo seguro. Bueno, pues en este ambiente hay que imaginarse también una ciudad que vive, como digo, con un comercio dificultado por la propia guerra, pero que mantiene viva toda la cultura urbana, una de las ciudades más urbanas de España, y donde aquí en esta calle, precisamente la calle Ancha, y aquí en esta Plaza San Antonio, os tenéis que imaginar un montón de gente hablando de política. Los comentarios que salían de los que estaban dentro de las Cortes, las novedades que traían, que se tenían de Sevilla, de Madrid, de Napoleón, de los movimientos de la guerra, convergían todo en esta zona, y aquí era donde se discutía de política, de si la ley de imprenta, bueno, la ley de imprenta fue anterior, fue en la Isla de León, pero de los acontecimientos políticos, de los decretos que se estaban aprobando, de los artículos que se estaban aprobando. Aquí en la San Antonio, en la calle Ancha, era en la calle donde se producía la discusión política. Y en las casas era donde se realizaban las tertulias ya más estables, más digo, relacionadas también con la música, con la literatura, con la discusión política, los cafés, el Café Apolo. El Café Apolo era exactamente aquí. Aquí hay gente que tiene que hablar por mí, Bueno, pues el Café Apolo, cualquiera, madre mía, ya no digo una palabra más. ¿Dónde era el Conciso? El Conciso. La primera imprenta, yo recuerdo cuando fuimos a la otra excursión, era una calle para allá. Eso es. Bueno, pues en este entorno es donde hay también una serie de imprentas. Llega hasta el extremo la impresión de periódicos, es decir, hasta el abuso, es decir, ya había una superproducción de periódicos. Pero el Conciso y otros muchos más, el Conciso es el más famoso porque además lo estamos recuperando, bueno, pues indica una preocupación constante por salir y expresar las ideas del momento. Efervescencia, la idea que os quiero que os tenga claro es cultura, tolerancia, libertad y efervescencia política y cultural y de todo tipo. Esto era el cogollo de España, y aquí estaba todo, aquí se desarrollaba todo. Y bueno, ¿dónde se desarrolla esto institucionalmente? En el oratorio de San Felipe Neri, que está la primera calle a la derecha al fondo. Ahora mismo no se ve nada, entonces no merece la pena ir hasta allí, pero os invito a que volváis a final de año. Estamos musealizando el oratorio, espero que me salga bien. Si no sale bien, tenéis al culpable aquí. Pretendemos hacer una escenificación virtual para no estropear el propio edificio, que es un bien de interés cultural, y en el anexo pues haremos un centro de interpretación con las ideas básicas que os he estado explicando. Ideas básicas y esenciales, porque un centro de interpretación no es como esta visita hablada que puedo enrollarme, son cosas esenciales. Bueno, pues allí en el oratorio de los padres filipenses, es un edificio barroco, es una iglesia muy bonita, va a quedar espectacular como iglesia porque se está restaurando. Ahora mismo hay 20 restauradores trabajando en el oratorio de San Felipe Neri. Están sacando la policromía original, va a quedar preciosa. En ese oratorio, cedido por los padres filipenses, se acogió la soberanía nacional. Estamos viviendo momentos importantes, yo diría los más jóvenes, que de alguna manera hay que recordar la historia para aprender de ella, pero también para paladearla. La historia y los monumentos y el arte es herencia de nuestros padres, es testigo de nuestra historia y tenemos la obligación de conservarlo y transmitirlo.
y los valores de la libertad, de la soberanía nacional, de la independencia de poderes, de la libertad de imprenta, son actualmente bandera de reivindicación en decenas de países. Por tanto, la importancia histórica de lo que aquí se empezó a vivir y que pasó inmediatamente a Latinoamérica con las constituciones latinoamericanas, es todavía bandera de reivindicación y de liberación de cientos de millones de personas. En España empezó aquí. ¡Viva la Pepa! Adiós, me alegro verlo.